Harto, convencido de que el público piensa ante todo con sus sentidos y que es absurdo dirigirse preferentemente a su entendimiento como hace el teatro psicológico ordinario, el teatro de la crueldad propone un espectáculo de masas. Busca en la agitación de masas tremendas, convulsionadas y lanzadas unas contra otras, un poco de esa poesía de las fiestas y las multitudes, cuando en días hoy demasiado raros, el pueblo se vuelca a las calles. El teatro debe darnos todo cuanto pueda encontrarse en el amor, en el crimen, en la guerra o en la locura si quiere recobrar su necesidad. El amor cotidiano, la ambición personal, las agitaciones diarias solo tienen valor en relación con esa especie de espantoso lirismo de los mitos que han aceptado algunas grandes colectividades. Intentaremos así que el drama se concentre en personajes famosos, crímenes atroces, devociones sobrehumanas, sin el auxilio de las imágenes muertas de los viejos mitos, pero capaz de sacar a luz las fuerzas que se agotan en ellos. En pocas palabras, creemos que en la llamada poesía hay fuerzas vivientes y que la imagen de un crimen presentada en las condiciones teatrales adecuadas es infinitamente más terrible para el espíritu que la ejecución real de ese mismo crimen. Queremos transformar el teatro en una realidad verosímil y que sea para el corazón y los sentidos esa especie de mordedura concreta que acompaña a toda verdadera sensación. Así como nos afectan los sueños y la realidad afecta a los sueños, creemos que las imágenes del pensamiento pueden identificarse con un sueño que será eficaz si se lo proyecta con la violencia precisa. Y el público creerá en los sueños del teatro. Si lo acepta realmente como sueño, sino como copia servil de la realidad. Si le permiten liberar en él mismo la libertad mágica del sueño, que solo puede reconocer impregnada de crueldad y terror. Aquí Artaud recoge su etapa inicial con los surrealistas. Quiero decirles que he estado leyendo todas estas imágenes que él propone para que haya un teatro verdaderamente teatral que voy a explicar. Son físicas, son producto del contacto con el espacio físico. Hay mucha formalidad, ¿no? El aspecto de afuera, por eso él llama el signo teatro, para alejarse de la relación psicológica de lo que se presenta en escena. No es un formalista pendejo ni vacío. Es que él está buscando, y ahí es quizás su punto más débil con el signo teatro, una esencialidad. Pero claro, se supone que cada grupo, de acuerdo a su territorio, a su corporalidad, a su idiosincrasia, a sus identidades, vaya creando sus propios signos. Así que, acuérdense, por ejemplo, nosotros hacemos así, y eso es signo de dólar aquí, de dinero, quiero decir, de dólar no, de dinero. Entonces, ¿qué es un símbolo que no es signo? Bueno, pues una paloma blanca. Pues, lamentablemente eso está ahí cristalizado. El signo, según esta teoría, la produce el espacio escénico con su luz, con su interacción multicolor, con la exploración de las voces que habíamos hablado y de los cuerpos. Sigo sobre la crueldad y el terror. De ahí este recurso a la crueldad y al terror, aunque en una vasta escala, de una amplitud que sondee toda nuestra vitalidad y nos confronte con todas nuestras posibilidades. Para poder alcanzar la sensibilidad del espectador en todas sus caras, diríamos hoy de la concurrencia, preconizamos un espectáculo giratorio, que en vez de transformar la escena y la sala en dos mundos cerrados, sin posible comunicación, o sea, público y actores, extienda sus resplandores visuales y sonoros sobre la masa entera de los espectadores. Y esto es como lo que él decía del lunático que está a punto de morir en la pandemia de la peste. Empieza a ver esos personajes y tener esas visiones y todo eso sobre esos cuerpos inertes que son el resto de la humanidad que ha ido muriendo, ¿no? Pues
él dice que esos cuerpos van a ser incluidos como esos muertos, pero van a tener otro valor. ¿Por qué? Porque los muertos en la peste definitivamente ya pasaron a otro estado. Acá van a ser impactados esos cuerpos que están muertos, sumergidos en esta sociedad capitalista por el resplandor del teatro. Además, abandonando el dominio de las pasiones analizables, o sea, lo intelectual meramente, intentamos que el lirismo del actor, actriz, manifieste fuerzas exteriores e introducir por ese medio en el teatro restaurado la naturaleza entera. Por amplio que sea este panorama, no sobrepasa al teatro mismo, que para nosotros en suma se identifica con las fuerzas de la antigua magia. Él está recuperando, es bien importante, esa religión primitiva que llamamos animismo, que le concede alma a todas las cosas. De ahí el tótem, y él usa el totemismo aquí. ¿Por qué el tótem es importante? Porque el tótem es un actor, porque convoca a la comunidad. ¿Vieron la analogía, verdad? Si el tótem, cada pedazo que lo compone tiene un alma, una sombra, su doble, ese es el doble, la sombra. Por eso siempre tenemos que tener esa sombra, si no estás muerto. Entonces, al tener esa alma, esa ánima, se convoca a los individuos y a la comunidad entera. Y esa es la naturaleza de la que él habla. Hablando prácticamente, queremos resucitar una idea del espectáculo total, donde el teatro recobre del cine, del music hall, del circo y de la vida misma lo que siempre fue suyo. Pues esta separación entre el teatro analítico y el mundo plástico nos parece una estupidez. Es imposible separar el cuerpo del espíritu o los sentidos de la inteligencia, sobre todo en un dominio donde la fatiga sin cesar renovada de los órganos necesita bruscas e intensas sacudidas que reaviven nuestro entendimiento. El sacudión te transforma, te abre los sentidos, eso lo hemos vivido todo. Y él quiere que el teatro sea eso. Así pues, por una parte, el caudal y la extensión de un espectáculo dirigido al organismo entero, al cuerpo, a los sentidos, señores. Tenemos que encargarnos de impactar todos los sentidos en nuestra puesta en escena de la obra de Rubén Moreira. Y recuerde que los sentidos no son solamente 5. Nosotros tenemos que despertar ese otro registro de lo invisible, que cada cual, ¿verdad?, lo explica. Y recuerden que yo soy espiritista. Nosotros tenemos que despertar todos esos cuadros espirituales, esos son sentidos, la premonición, la intuición, esa otra área del cerebro que tenemos que defender, señores, porque es la área del arte. El menor margen otorgado al entendimiento lleva a una comprensión energética del texto. Entonces, él no niega la intelectualidad. Incluso dice que la intelectualidad por niveles va dándole cohesión a todo esto. Es decir, lleva a una comprensión energética del texto. La parte activa otorgada a la oscura emoción poética impone signos materiales. Las palabras dicen poco al espíritu. La extensión y los objetos hablan. Las imágenes nuevas hablan, aún las imágenes de las palabras. Pero el espacio donde truenan imágenes y se acumulan sonidos también habla. Si sabemos intercalar suficientes extensiones de espacio henchidas de misterio e inmovilidad. El teatro y su doble. De acuerdo con ese principio, proyectamos un espectáculo donde esos medios de acción directa sean utilizados en su totalidad. Un espectáculo que no tema perderse en la exploración de nuestra sensibilidad nerviosa. De ahí la crueldad. Con ritmos, sonidos, palabras, resonancias y balbuceos, con una calidad y unas sorprendentes, repito, y unas sorprendentes aleaciones nacidas de una técnica que no debe divulgarse. Las imágenes de ciertas pinturas de Grunewald o de Hieronymus Bosch revelan suficientemente lo que puede ser un espectáculo donde, como en la mente de un santo cualquiera, los objetos de la naturaleza exterior aparecerán como tentaciones. En ese espectáculo de una tentación donde la vida puede perderlo todo y el espíritu ganarlo todo, ha de recobrar el teatro su significación verdadera. Recuerde que dijimos que es como la peste. O te mueres o vives. Hemos mostrado ya en otra parte un programa donde los medios de la pura puesta en escena, descubiertos en el mismo escenario,
puedan organizarse en torno a temas históricos o cósmicos por todos conocidos. E insistimos en el hecho de que el primer espectáculo del teatro de la crueldad mostrará preocupaciones de masas, mucho más imperiosas e inquietantes que las de cualquier individuo. Se trata ahora de saber, recuerde que no es un teatro psicológico, se trata ahora de saber si en París, antes que los cataclismos anunciados caigan sobre nosotros, se encontrarán medios suficientes de producción, financieros u otros semejantes, que permitan el mantenimiento de ese teatro, aunque subsistirá de todas maneras, pues es el futuro, o se necesitará enseguida un poco de sangre verdadera para manifestar esta crueldad. De momento parecería que los posmos ganaron con Artaud, pero les voy a aclarar unos puntos. Creo que se aclara con el asunto de el teatro signo y el teatro de la crueldad, y el teatro y su doble. Ya sabemos que es un planteamiento antropológico, sí, porque en la medida que hay conciencia de representación y conciencia de ser público, ya hay actuación, ya hay teatro. No es preteatro, no es predramático, es teatro. Es importante eso. Entonces, él entiende que nosotros en este proceso, al igual que nuestro público, vamos a liberar las represiones, esos lados oscuros, esos acuerdos. Yo voy a añadir en mis palabras que he ido aprendiendo, esos acuerdos que hicimos en la niñez, esos primeros años de la formación del carácter que hoy nos detienen, esos miedos, los miedos nos detienen mucho, lo que nos causa pánico, lo que nos causa dolor, esas puertas que cerramos. Él propone abrirlas a través del arte. Y todos hemos experimentado eso, señores, no es una locura. De verdad que uno purga mucho y entonces se lo transmite al público. ¿Por qué? Porque el teatro entonces pasa a ser una experiencia. Entonces miren lo que yo descubro. Por lo tanto, el teatro no debe ser entretenimiento. Puede hacerlo, ¿verdad? Porque hay que comer, pero el teatro debe estar en el centro de la construcción social. Déjenme aclarar eso, hablando un poco del lenguaje signo, que es lo que me preocupaba, porque si o estamos materializando, utilizando el espacio y los cuerpos al máximo, alejándonos de la autoritarismo del lenguaje. Pues dice, un lenguaje signo es surgido de la práctica teatral, estas son mis palabras, va hacia un esencialismo. Ok, como les dije, es esencial, pero cada territorio produce su signo. De ahí su apuesta al registro metafísico. No debe entenderse esto como Platón, que hay unas ideas que nos trascienden a nosotros y a las que tenemos que alcanzar. No. Esta remetafisicación del teatro es producto de unas fuerzas energéticas reales. Él está bregando conciencia natural también, ¿sabes? Lo que emiten los cuerpos. Entonces eso ya estamos ahí con los hermanos científicos y científicas. Está lejos del plano psicológico y por eso es que se crea de esta manera un vínculo con lo religioso primitivo, ¿verdad? O cuando esa religión genuina surge en nuestras vidas. A mí no me gusta hablar de lo primitivo como algo lejos. Esa que yo cargo, esa que yo voy a una experiencia, que yo digo, diacho, esto fue como una experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque hay una liberación más allá de lo psicológico. Nosotros en el socialismo combativo hablamos de la violencia. Yo creo que hay que hacerle caso a Ángel Agosto, porque de eso es lo que está hablando Artaud. Cuando Ángel Agosto dice, de la mano de Fanon y de César Andreu Iglesias, que la violencia liberaba al obrero del atropello del patrono. De eso es lo que estamos hablando, señores. Cuando tú logras meterle un puño al abusador, cuando tú calculas todo racionalmente, porque él no elimina el intelecto, y le vuelas los mecanismos de enfriamiento a la General Electric, tú te empoderas. De eso está hablando Artaud. A ese es el punto que tenemos que llegar. A ese es como un desgarre de todas las máscaras. Entonces, en el proceso vas a tropezarte con tus oscuridades.
Entonces, esas oscuridades van a producir una estética. Y mientras te tropiezas con ellas y cuentas con ellas, no las ves como enemigas. Por ejemplo, en el caso mío, lo que dice papá, tiene razón. Romper con todo lo que me enseñó mi papá es donde yo me puedo liberar. Romper con mi papá, con todo lo que me enseñó, que me ata y no me permite llegar a los niveles que quiero llegar, ahí es donde nos quiere como artistas altos. Reconocerlo, de sacar ese grito, ese dolor, de esas ataduras, de esa oscuridad, es a lo que nos está llevando harto. Eso es lo que se llama el teatro de la crueldad. Con las descripciones que le envié, que les voy a enviar otra, pero yo he analizado el texto de él. Y eso es lo que es el teatro de la crueldad. Es una propuesta enteramente de la práctica teatral. La palabra no nos domina. No nos domina. No es el lenguaje. Nosotros vamos a crear nuestro propio lenguaje. Nada, eso los dejo, los veo ahorita. Bye. Ya hablé mucho.